Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial, sean todos bienvenidos a Por el Campo, el programa que nos acerca al funcionamiento del sistema agropecuario de nuestro municipio. Hoy hablaremos sobre el protocolo de bioseguridad que presentó la Federación Nacional de Cafeteros para todas las fincas cafeteras del país, el departamento y por supuesto de nuestro municipio. Para ampliarnos más sobre ese tema nos acompañará el señor extensionista de dicha federación para el departamento, Alejandro Restrepo. Dirigimos nuestro espacio desde la finca La Granada, ubicada a muy pocos metros del casco urbano de nuestro municipio. Sean bienvenidos. Los caficultores antioqueños preparan sus fincas para la cosecha del segundo semestre de 2020, que recogería el 70% de la producción de este año, equivalente a 1.522.000 sacos de café. Para ello, la Federación Nacional de Cafeteros ha dispuesto de un protocolo de bioseguridad que deben cumplir, acatar y respetar todas las fincas cafeteras del país, el departamento y de nuestro municipio. Y para ampliarnos sobre este tema nos acompaña el extensionista de dicha federación en nuestro departamento, Alejandro Restrepo. Señor Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de nuestro programa. Sara, para nosotros como Federación Nacional de Cafeteros y extensionistas del municipio de Ciudad Bolívar es un placer acompañarlos en este programa y resolver todas las dudas que tienen los caficultores del municipio de Ciudad Bolívar para que el protocolo de bioseguridad elaborado por la Federación sea todo un éxito y la cosecha cafetera se cumpla y se coja con todos los protocolos de bioseguridad que nos garanticen una cosecha sana y segura para todos. Sí, señor, claro que sí. Como lo mencionaba hace un momento, hace pocos días, la Federación Nacional de Cafeteros ha dispuesto de un protocolo de bioseguridad que todas las fincas cafeteras del país deben cumplir a acatar para llevar a cabo la cosecha, que además representa un porcentaje muy importante para la economía del país. Empecemos hablando sobre este protocolo. ¿Cuál es el fin de este? Sara, pues como lo dice el eslogan del protocolo, la salud de todos es asunto de todos. La Federación, pensando en toda la cantidad de personal que se moviliza en una cosecha de café y en el requisito que es por legislación nacional, ya que es un decreto, elaboró este protocolo pensando en facilitar a todos los productores colombianos, antioqueños y de Ciudad Bolívar en el cumplimiento de las exigencias del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional para poder seguir laborando en medio de una pandemia. Entonces se elaboró un protocolo muy completo para todas las fincas cafeteras con el fin de ayudarles a cumplir con todos estos requisitos, Sara. Sí, señor. Bueno, este protocolo de bioseguridad funciona de la misma manera para todas las fincas, es decir, no importa si es grande, si es pequeña, si cuenta con mano de obra externa o local. Sara, sí, es un solo protocolo el que se elaboró para todas las fincas, pero cada finca, dependiendo de su tamaño y dependiendo de si recibe personal externo, o si aloja personal en su finca, debe cumplir con un grupo de actividades. Obviamente las fincas pequeñas deben cumplir con un poco menos de requisitos que las grandes, pero para todos aplica el mismo protocolo, Sara. Tal cual. Bueno, como en este momento o en este tiempo se habla de la no aglomeración de personas, ¿cuál es entonces el tope mínimo o máximo de personas o de trabajadores que puede o debe aceptar una finca, recibir una finca? Sara, eso depende de su tamaño, ¿cierto? Nosotros tenemos una estimación que para una finca de café se necesita más o menos de 2 personas para una finca grande por hectárea de café que tengan. Y para una finca pequeña se tiene estimado más o menos en 3. Entonces depende mucho de la capacidad de alojamiento que ellos tengan o de la cantidad de área que se tenga en la finca para poder establecer qué cantidad de personas deben haber en una finca de café recolectando café y elaborando todas las actividades de la cosecha cafetera. Bien, se habla de no a la aglomeración, sí al distanciamiento social. ¿Cómo sería entonces la acomodación de los trabajadores dentro de las fincas? Hablemos en primera instancia sobre sus dormitorios. Listo, muy bien. Entonces de los dormitorios, Sara, tenemos que garantizar lo que dice la norma nacional, que es básicamente un distanciamiento de más o menos 2 metros. Sí. Normalmente en los campamentos de trabajadores nuestros hemos tenido camarotes en los que se duerme una persona arriba y otra abajo. Lo primero que dijo el protocolo es que solo se puede acomodar una persona por camarote, pero pasado el tiempo y con la inteligencia de las personas se han encontrado estrategias que nos pueden ayudar a cumplir con ese protocolo sin reducir la capacidad de alojamiento a la mitad. Entonces se están elaborando
aislamientos con telas, con cortinas, se están dividiendo los camarotes con plásticos para poder usar los dos camarotes y garantizando distanciamientos de 1,5 metros y tapando, como te digo, con esas telas o con esos plásticos para evitar que haya comunicación entre todas las personas. Con eso podríamos llegar a un distanciamiento de más o menos el 70% de las personas sin perjudicar la ocupación en una finca cafetera, porque tampoco seríamos capaces de coger la cosecha con la mitad del personal en una finca de café. Tendríamos que recurrir a mano de obra local que en ocasiones no está disponible para nosotros en los municipios. Bien, muy importante conocer esos protocolos de seguridad o de bioseguridad con relación a los dormitorios. Hablemos ahora de las zonas de comida, cómo sería de los horarios, hablemos de ese proceso. Listo, Sara. Entonces el protocolo contempla desde el inicio un recibo del personal, que ahorita de pronto avanzamos un poquito en cómo se va a hacer esa recepción del personal. Pero en las zonas de alimentación, normalmente el desayuno es en el lote de café, lo mismo que el almuerzo. La comida sí es en las instalaciones de la finca. Entonces, con los caficultores se está elaborando estrategias para repartir la comida por turnos, máximo de 10 a 15 personas. Entonces se van a llamar por horarios para repartir estas comidas. Lo mismo se tiene que realizar en los lotes de café cuando se va a repartir la comida. Entonces, normalmente en cosecha en los picos se hacen 2 pesas al día. ¿2 pesas qué es? Verificar cuánto café ha recolectado cada recolector. Entonces se van a llamar a esas pesas en turnos de 10 a 15 personas y se va a aprovechar para repartirle su alimentación en el almuerzo y en el desayuno. Entonces haríamos pesa al mediodía y en la tarde, y va a tener que ser por turnos para poder garantizar el distanciamiento que se requiere por el parte del protocolo, sí, y que nos garantice la salud de todos. Sí, señor. Bien, eso toca un punto bien interesante y es con el relación a la pesa del café. Ejemplo, en cosechas anteriores, hablando pues de las aglomeraciones, el parque principal de nuestro municipio ha sido como el foco de las aglomeraciones cuando los trabajadores van a reclamar su pago. En tiempos de pandemia, hablemos en tiempos de COVID, ¿cómo sería entonces el proceso de pago para ellos? Muy bien, Sara. Pues con la gobernación del departamento se han estado elaborando unas mesas de trabajo y unas estrategias para garantizar esta cosecha. Estamos esperando el lanzamiento por parte de la gobernación de este programa, para ver cómo nos articulamos desde el municipio a todo este paquete de medidas. Pero en el municipio de Bolívar, con unos caficultores y con la administración municipal, con un equipo que seleccionó nuestro señor alcalde Mauricio Márquez, se está realizando también una mesa de trabajo paralela donde estamos articulando esas medidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos hoy establecido? El Coliseo Municipal va a ser el sitio de recibo de los recolectores y donde vamos a hacer un tamizaje y una identificación de cada uno de los recolectores que va a llegar externos al municipio. Y se está pensando en un posible sitio de pago de nómina, articulados a una posible medida que va a sacar el gobierno departamental de pago con pico y vereda. Lo que nos han estado comunicando es que posiblemente los pagos se vayan a realizar cada 15 días, viernes, sábado y domingo, y establecidos por veredas. Por ejemplo, el viernes podrían pagar Bolívar Arriba y La Linda. Sí. El sábado la zona de Farallones y el domingo todas las otras zonas restantes. Entonces, en medio de que eso lo está trabajando la gobernación, Ciudad Bolívar también estaba pensando en lo mismo. Entonces, lo más seguro es que los pagos sean quincenales y con pico y vereda. Pues en lo personal me llama mucho la atención que sea así en pico y vereda, porque lo que se pretende es la no aglomeración de personas. Bien, hablemos de tiempos pasados. En cosechas anteriores, digamos que toda persona que llegara con las ganas de trabajar, pues era sino tocar la puerta, por decirlo muy coloquialmente, pedir trabajo y de una se le daba su cosecha, ¿cierto? En tiempos de pandemia esto es posible. Cualquier persona puede entrar al cafetal. Sara, no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque es importantísimo identificar quién viene a coger nuestro café. Por lo mismo, porque tenemos que garantizar la salud de ellos. Entonces necesitamos identificar quién es, si está en régimen subsidiado o en régimen contributivo en la salud, para poder tener identificado qué EPS lo cubre, porque al momento de un posible contagio o un contagio, tenemos que tener muy claro qué hacer con él y cómo administrarlo. Entonces, tener personas que no podemos identificar o que no se nos quieran identificar, no va a ser posible tenerlas este año.
Bien, señor Alejandro, centrémonos un poco más en los protocolos de bioseguridad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de nuestro país y diferentes instituciones encargadas de todo el tema del virus, han manifestado que las personas adultas mayores de 60 años son quizá más propensas a contraer este virus porque por lo regular ya cuentan con enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hacer entonces con los recolectores de café que presenten estas patologías y que además sean mayores de 60 años? Sara, esa es una muy buena pregunta y es una de las preguntas que nos preocupa a nosotros, porque el protocolo, dando cumplimiento a todas las exigencias del gobierno nacional, pues indica que a personas mayores de 60 años no les vamos a poder dar trabajo este año. ¿Por qué? Por lo que usted dice, porque la Organización Mundial de la Salud dice que son personas con más posibilidades de un contagio y el problema no es que se contagien, sino que son personas con implicaciones mucho más graves a la hora de darles un tratamiento y con mayor riesgo de tener una muerte. Entonces el protocolo de bioseguridad elaborado por la Federación Nacional de Cafeteros da cumplimiento a esta exigencia y lastimosamente las personas de 60 años que son muy buenos trabajadores, que son unas personas muy responsables, este año no se les va a poder dar recolección. Finca que les dé trabajo pues estará incurriendo en un posible riesgo y tendrá que de alguna manera ver cómo canaliza ese posible riesgo que va a tener en la finca cafetera. Bien, y lo más importante es generar conciencia colectiva, porque la salud de todos es asunto de todos. Claro ¿Y que qué sí, tal Sara. si vamos a conocer más sobre la finca? Vamos a conocer la finca La Granada en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Bien, acompáñenos. Cuidados personales durante la cosecha en la finca cafetera que debe tener presente. Al empezar la jornada, permita que le tomen la temperatura antes de iniciar su jornada laboral. Lave frecuentemente sus manos con agua y jabón, así tenga los guantes. Use siempre el tapabocas cubriendo nariz y boca. Deséchelo diariamente o cada vez que esté húmedo o lávelo diariamente con agua y con jabón. Los elementos de protección son de uso exclusivo para cada persona. Evite compartir guantes, sombreros, máscaras, gorros, cachuchas, entre otros. Se recomienda una distancia mínima de 2 metros entre personas, tanto en el cafetal como en las demás zonas comunes de la finca. Bien, y aquí desde esta tolva de cafeducto continuamos nuestro espacio de Por el Campo. Señor Alejandro, ¿cuántos recolectores de café espera nuestro municipio para esta segunda cosecha de 2020? Muy bien, Sara, nosotros estimamos que requerimos 16.000 recolectores, de los cuales más o menos el 60% deben ser foráneos y un 40% locales. Nosotros estimamos que más o menos 7.000 deben ser de acá del municipio y unos 8.000, 9.000 recolectores deben ser foráneos para recolectar nuestra cosecha en el segundo semestre. Bueno, ¿y de qué departamentos comúnmente llegan las personas que son de afuera? Sara, eso vienen de todos lados, pero principalmente Ciudad Bolívar se viene nutriendo mucho de los caficultores, llamémoslos caficultores porque en su departamento son caficultores y en Antioquia serían recolectores caucanos, del Huila, les gusta mucho venir y especialmente han estado empezando a llegar también personas de Caucasia, Montería, Montelíbano, de esa zona de Córdoba han estado empezando a llegar recolectores a Antioquia, señor, y en especial al municipio. Bueno, aquí surge una pregunta muy interesante. Uno de los deberes o de las obligaciones cuando se le otorga el permiso de entrada a una persona a un municipio es ponerse en cuarentena 14 días. Sí. ¿Esos recolectores se pondrán en cuarentena? Sara, es muy buena pregunta y lo que hemos estado negociando con el gobierno departamental y con el gobierno municipal es que esas personas no entren en cuarentena. ¿Por qué no entren en cuarentena? Porque ellos van a llegar al Coliseo Municipal como te lo indiqué anteriormente. En ese punto vamos a hacer una descripción o un tamizaje de la persona, qué antecedentes tiene, de dónde viene, cuáles son sus contactos, si sufre algún tipo de enfermedad. De ese punto, para evitar que lleguen al parque y se dispersen, los vamos a entregar a la finca que se le asigne o a la finca para donde ellos vienen. Entonces en esa finca, como vamos a tener pagos quincenales, van a estar aislados cogiendo café sus 14 días y cumpliendo con todo el protocolo de bioseguridad y prácticamente ahí estaríamos cumpliendo con esa norma de los 14 días de aislamiento. Al día 15 se les va a realizar pago y si él está contento en la finca, pues va a continuar ahí y si está aburrido o el finquero está aburrido con él, vamos a tratar de reubicarlo en otra finca y pasaría nuevamente 15 días a esa otra y volvería a cumplir con un aislamiento preventivo. Correcto, muy importante conocer esa información de primera mano. Bien, centrémonos más en nuestro municipio.
¿Qué cantidad de café espera recolectar? Nosotros estimamos que Ciudad Bolívar va a recolectar 1.400.000 arrobas de café este año en este periodo de cosecha. Arroja un porcentaje muy importante para la economía propia, ¿no es así? Sí, señora. Bolívar en su cosecha de café puede colocar en el valor de la cosecha más o menos 3 veces el presupuesto del municipio, y esto es una inyección muy importante para la economía. Y Bolívar en los últimos años se ha competido con Andes y Concordia el liderazgo por la producción en el departamento. Hemos estado entre el primero, pasamos al tercero, segundo, pero siempre hemos estado ahí como los principales productores del departamento. Sí, señor. Bien, muy interesante conocer toda esta información. Bien, hemos hablado a lo largo de esta entrevista acerca de los protocolos de bioseguridad. ¿Las fincas contarán con un vigía de la salud o más bien con una persona encargada de inspeccionar de que todos esos protocolos se cumplan al pie de la letra? Sara, muy bien. El protocolo lo dice que en cada finca debe haber una persona responsable de vigilar y tratar de hacer cumplir a cabalidad ese protocolo. Y hoy nada menos en una socialización de la campaña que va a tener Gobernación, ellos planteaban la necesidad de que en cada finca se tenga un responsable de vigilar y monitorear el protocolo de bioseguridad. Bueno, ¿qué hacer entonces con la finca o el recolector que no cumpla con esos protocolos de bioseguridad? Esa sí es la excelente pregunta. Nosotros no somos autoridad para decir que se va a cerrar una finca o que la van a sancionar. Ya eso queda en manos de las autoridades municipales establecer qué tipo de sanciones van a tener o qué tipo de acciones. Pero les recuerdo, Sara, el protocolo de bioseguridad de la Federación Nacional de Cafeteros fue el primer protocolo que salió para el sector agropecuario en Colombia. Fue un esfuerzo muy grande que hizo la Federación Nacional de Cafeteros de darle herramientas a cada caficultor para que cumplieran con un decreto nacional, y recuérdese que los decretos y las leyes se deben cumplir en Colombia, entonces podría acarrear sanciones, así como si usted incumple el uso del tapabocas y sale al parque, tiene una sanción, así mismo se podrían establecer sanciones para cada finca. Bien, señor Alejandro, centrándonos un poco más en los protocolos de bioseguridad, ¿cómo sería el proceso con los recolectores que viven en el casco urbano de nuestro municipio, pero que diariamente se tienen que desplazar hacia la zona rural para la recolección del café? Sara, muy bien. Entonces, con estas personas hay que establecer mecanismos de transporte que normalmente ellos los tienen. La mayoría se mueven en moto o caminando para llegar a las fincas. A la finca donde lleguen, el primer proceso que hay que hacer es la toma de temperatura diaria. Y paralelo a esto, la desinfección de las botas o el calzado que tengan. Sí, señor. Pero este mismo requisito hay que hacerlo con las personas que están alojadas en la finca. Se debe tomar la temperatura en la mañana y en la tarde para garantizar que si tienen un posible incremento de temperatura, tomemos medidas con ellos. Entonces la única diferencia entre ellos está en la desinfección de su calzado antes de entrar a las instalaciones de la finca y la toma de temperatura que se le debe hacer a todo el personal. Bien, y una de las recomendaciones que ha hecho la Federación Nacional de Cafeteros es no compartir los elementos de protección personal, como los elementos de celular, los guantes, todos los elementos que pueden utilizar dentro del cafetal o dentro de la finca. Bueno, ¿y qué tal si continuamos conociendo la finca? Vamos, Sara. Recomendaciones para recolectores y trabajadores respecto a su higiene personal. Desinfecte los cocos recolectores, las estopas y demás herramientas que haya usado durante su jornada laboral. Lave la ropa y las botas que utilizó durante el día. Desinfecte y lave el tapabocas si es reutilizable. Báñese todo el cuerpo con agua y con jabón. Ante un posible caso sospechoso, informe de inmediato al dueño de la finca. Bien, desde uno de los bloques de dormitorio de los recolectores continuamos nuestro espacio. Señor Alejandro, llegamos a una pregunta bien interesante. No estamos exceptuados de un posible brote. ¿Qué hacer si dentro de la finca hay un positivo? Muy bien, Sara. Esa es otra de las preguntas importantísimas dentro del protocolo de bioseguridad. Cuando se diseñó el protocolo por parte del funcionario de la Federación en Bogotá, se estableció que cada finca debía tener un campamento pequeño donde se realizara el aislamiento de las personas. Pero con el transcurrir de los días nos hemos dado cuenta que ninguna, son muy poquitas las fincas que tienen la posibilidad de establecer un campamento aparte para aislar a estas personas. Estimamos que el costo de construir un campamento ahorita rápido estaría por los lados de 20 millones de pesos y es una cifra muy alta pues, para un caficultor establecer ese campamento. Lo que se está negociando con las autoridades departamentales es tener sitios donde podamos llevar esas posibles personas
y estén ahí aisladas. Los caficultores nos dicen que están dispuestos a aportar para la alimentación, a aportar para la adecuación de estos sitios, pero es parte de lo que venimos negociando, tanto con el gobierno departamental y trabajando de la mano con el gobierno municipal para establecer este sitio. Creo que es de los puntos que nos faltan establecer en el protocolo para poderle dar cumplimiento. Inicialmente, como te digo, es tomar la temperatura para identificarlos y una vez ya tengamos establecido este sitio, pues les vamos a estar informando. Esperamos que antes de iniciar la cosecha ya tengamos establecido este punto del protocolo. Claro que sí, dentro de los procesos o de los protocolos de bioseguridad, digamos que no solamente está el distanciamiento social, sino también los procesos de desinfección. ¿Cómo serían entonces los procesos de desinfección en los dormitorios, en las cocinas? ¿Cada cuánto tendrían que hacerlo? Muy bien, Sara, eso es una actividad que se debe hacer todos los días, preferiblemente en las mañanas. ¿Por qué en las mañanas? Porque el flujo de recolectores va a salir al lote de café y todas las instalaciones van a quedar vacías. Entonces se debe asignar una persona que entre a cada uno de los dormitorios a realizar la desinfección de las instalaciones. Se realiza con un traje de protección para esta persona, debe tener elementos de bioseguridad como gafas, guantes y debe desinfectar cada una de las instalaciones. Hay dos alternativas, puede ser con una mezcla de hipoclorito de sodio y agua a razón de 10:1 o con amonio cuaternario, que es otra de las alternativas que se pueden usar para esta actividad. Esa misma desinfección se debe hacer para las viviendas donde se brinda la alimentación y para las zonas de comida. Bien, se me escapa una pregunta muy importante. ¿Qué hacer si el positivo es un recolector que vive en el casco urbano del municipio y no está 100% dentro de la finca? Esa persona debe proceder como debemos proceder todas las personas que mostremos un posible positivo para el caso. Debe ir a su casa, aislarse en una de las habitaciones de su casa y poner en manos de las autoridades para que le realicen la prueba de COVID para ver si sale positiva o negativa y ya ejercer, si es asintomático, si empieza a mostrar síntomas, qué hacer con él. Claro que sí. Bueno, volviendo al tema de los protocolos de bioseguridad, ¿qué equipos de bioseguridad debe portar el recolector cuando se encuentre en el cafetal? Básicamente debe portar el tapabocas y lo que se debe hacer en el lote es tener la posibilidad de que se estén enjuagando las manos constantemente. Esto es una labor un poquito compleja para ellos porque la cultura es muy compleja en los seres humanos. Ellos dicen que están acalorados. Tenemos una pequeña ventaja, la cosecha de café normalmente se coge en época de invierno, entonces los cafetales van a estar mojados, entonces se va a garantizar prácticamente que las manos van a estar húmedas y en algunas ocasiones limpias, pero lo que se va a tratar de tener es, en los pesaderos como en el que estuvimos ahorita, sí, recipientes con agua y jabón para que ellos, cada que lo deseen, puedan lavar sus manos. Pero el único elemento de protección de bioseguridad que debe portar un recolector en el lote es el tapabocas. Claro que sí, muy recomendable entonces lavarse las manos tan siquiera 5 veces al día para mantener todos los protocolos de bioseguridad. Bien, ¿qué hacer con los vehículos que entran a la finca? ¿Cómo sería el proceso de desinfección para ellos? Debemos notificar que vamos a llegar a la finca para que la persona encargada de los protocolos de bioseguridad asigne la persona que va a poder dar la limpieza y desinfección a esos vehículos. Esa desinfección se puede hacer de la misma forma como se va a hacer a los campamentos, con una pequeña excepción. Si se va a usar hipoclorito de sodio, no se debe impregnar la pintura con esta sustancia. Si es con amonio cuaternario, sí se podría hacer a todo el vehículo. Si lo vamos a hacer con hipoclorito de sodio, básicamente desinfectamos las ruedas, que son las que tienen contacto con el suelo y las que pueden transportar más seguro el virus a la finca. Entonces debemos desinfectar el vehículo antes de que ingrese a las instalaciones de la finca. Y es muy importante tener en cuenta de que los recolectores salgan pero lo más mínimo posible al casco urbano del municipio, precisamente para evitar contraer el virus del COVID-19. Bien, ¿qué tal si seguimos conociendo la finca? Claro que sí, Sara, vamos. Recomendaciones para recolectores de café al momento de la recolección del mismo. Asegúrese de estar separados por surcos o por lotes. Use siempre el tapabocas cubriendo nariz y boca. Las herramientas deben estar marcadas, evite intercambiarlas. Utilice siempre el mismo coco recolector, costales y estopas. Lave la ropa y botas que utilizó durante el día. Lávese las manos permanentemente con abundante agua y jabón. Bien, desde este espacio de una típica hacienda cafetera, señor Alejandro, hablemos un poco sobre el proceso de la venta del café.
¿Cómo sería el desplazamiento del caficultor o del recolector hacia la cooperativa cumpliendo, claro está, con los protocolos de bioseguridad? Claro que sí, Sara. Recordemos que el sector cafetero, el sector agropecuario está exento dentro de las 40 y pico de excepciones que tiene el gobierno nacional. Entonces, perfectamente se podría salir en cualquier momento a vender el producto, pero es aconsejable que cumplamos con las normas que estableció el municipio de pico y cédula para que así garanticemos que no va a haber tantas personas en el mismo momento vendiendo café en las fincas. Una cosa interesante sería que en semana salgan pues las fincas grandes que tienen la posibilidad de su transporte, llevar el café a los puntos de compra donde también hay un protocolo de bioseguridad que debemos cumplir, en el que no se permite la aglomeración, no se permiten más personas de las que no se puedan atender, entonces tenemos que coger unos turnos y cumplir con nuestros requisitos. Y de las fincas pequeñas, que son la mayoría del municipio, pues entonces lo importante es que empecemos a analizar en cada finca, en cada casa, si es importante que salgan muchas personas o preferiblemente que salga una sola. La recomendación que estamos dando de la Federación Nacional de Cafeteros es que salga una sola persona por familia, venda su café y proceda a hacer las compras de mercado y rápidamente regrese a su casa para evitar así un posible contagio en las aglomeraciones que se puedan dar en el municipio, pero que estamos trabajando para que esta no se presente. Claro que sí, y aquí vale la pena hacer hincapié para el siguiente eslogan: no a la aglomeración, sí al distanciamiento social. Bueno, señor Alejandro, para ir finalizando nuestro espacio, hablemos sobre la jornada laboral. ¿Cómo sería el proceso de desinfección terminada esta? Sara, los recolectores deben llegar del lote de café y antes de entrar a las instalaciones, pues deben desinfectar sus botas, retirarse la ropa y ducharse. Básicamente esos son los cuidados que deben tener. Entonces en un recipiente vamos a lavar las botas con hipoclorito de sodio y agua, pues mezcladas al 10%. Para lograr esta mezcla del 10% vamos a coger 900 milímetros de agua y 100 de hipoclorito, y con una bomba aspersora limpia pues vamos a desinfectar las botas, o simplemente en un recipiente donde podamos meterlas, las incorporamos y luego salimos y las secamos, y con esto pues ya podemos entrar a las instalaciones duchados y bien limpios para colocarnos una ropa limpia para estar en la noche. Claro que sí, muy importante conocer todos esos protocolos de bioseguridad. En este tiempo la mejor opción sin duda es no contagiarse. Señor Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y haber hecho parte de nuestro espacio. Antes de irse, recomendaciones finales. Las recomendaciones finales para los caficultores es bregar, intentar hacer hasta lo imposible para cumplir con la mayor cantidad de requisitos de este protocolo de bioseguridad, para que tengamos una cosecha sana y segura y podamos cumplir con el eslogan que tiene este protocolo, que la salud de todos es asunto de todos. Claro que sí. Cumplir, acatar y respetar al pie de la letra todos los protocolos de bioseguridad nos ayudan a frenar la propagación del virus. El departamento de Antioquia representa el 15% de la producción de café, siendo el segundo departamento con mayor producción de café a nivel nacional. Para el segundo semestre de 2020 se requieren 72.000 recolectores, 32.000 de los cuales están en los municipios y 40.000 deben llegar de otras regiones. Y así finalizamos nuestro programa de Por el Campo. Esperamos que este espacio haya clarificado todas sus dudas, o si por el contrario tiene alguna, puede comunicarse a la línea nacional de la Federación Nacional de Cafeteros 018-950-070. Agradecemos al señor extensionista rural Alejandro Restrepo por habernos brindado información de primera mano respecto a este tema, y también agradecer a los administradores de la finca La Granada por brindarnos este espacio. Recuerden que ustedes también pueden visualizar nuestros programas a través de Facebook. Estamos como Apacibol Canal 4 y en YouTube como Apacibol en Vivo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima ocasión.